No estoy sola. Mi aliento es tu aliento. Tus pasos son mis pasos. Y cuando me caigo, estás ahí para levantarme. Y juntos cambiamos el mundo. Muy buenas noches. Hombre. Noche de Ángulo 21, noche de lunes, de hablar del deporte de la Ciudad de México y también de todo el país, y que nos tengan mucha envidia, Toño Vargas. Así es, muchísima así es, envidia, Magallanes. porque aquí, en esta pantalla, en la de Capital 21, no solo verá hombres guapos como el señor Vargas, como yo y como Claro. el señor Alejandro Broff, en tercer grado, por supuesto, después de nosotros, Sí, sino por que también supuesto. tendrá la grandísima oportunidad de ver, ni más ni menos, Toño, que tambores. Tú dilo, Dale, papá. dale. Los Juegos Olímpicos en Capital 21. Así es, a Sí, través de señor. la pantalla de Capital 21 podremos vivir los mejores eventos de la justa mundialista, hazme el favor. No, justa olímpica, salud, como dice mi Salud, productora salud. Alejandra, no, justa olímpica a llevarse a cabo allá en tierras brasileñas. Así que aquí saldremos con piñas, plátanos, cocos y demás en la cabeza. Ya le dijimos a la productora que queremos aquí también unas bailarinas haciendo samba detrás. Puedo como conseguir back, unas bailarinas, no precisamente Caipiriñas, brasileñas, Magallanes, pero... ¿no? Y todo eso, ya en serio, no se pueden perder la transmisión de los mejores eventos de los Juegos Olímpicos de Río 2016, aquí, a través de la pantalla de Capital 21. Ahora sí te saludo, mi hermano. ¿Cómo estás, Así Toño Vargas? es, mi buen Ricardo Magallanes. Rápido una pregunta, si te dieran a escoger, ¿qué deporte te gustaría narrar en los Juegos Olímpicos? Rugby. El rugby, interesante, ¿eh? No le sé nada, Y pero yo me me iría gustaría por el boxeo, ¿eh? Sí, Me y hablando encantaría de los Juegos narrar Olímpicos, boxeo. déjame te platico, pues hay que recordar, ya quedó ahora sí formalmente abanderada la delegación mexicana que nos va a representar allá en tierras brasileñas. Lo sabemos, la ciclista Daniela Campuzano va a ser la encargada, la que tiene el honor de llevar la bandera. La recibió, aquí vemos imágenes precisamente de la ceremonia realizada con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ahí vemos precisamente a Dani, que es esta de la mitad, donde está la del medio. Ella es Daniela Campuzano. Aquí la vemos ya más claramente, recibiendo precisamente de manos del presidente la bandera que portará durante la ceremonia de inauguración. Ahí vemos atrasito a María Espinosa, del Rosario Espinosa, que también ya fue abanderada en los Juegos pasados. Por supuesto. Ahí está, ya ahora sí formalmente todo listo para Río. Ya comenzaron a viajar. Ayer llegó ya el primer atleta mexicano a las instalaciones de la Villa Olímpica.